tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en Chat Político como cada lunes para compartir con ustedes una charla con algún referente de la provincia de Mendoza. En este caso vamos a encontrarnos con Jorge Tanús, diputado provincial por Unidad Ciudadana y candidato a la vicegobernación por el Partido Justicialista aquí en la provincia de Mendoza. Le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches. Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches, un gusto. Un gusto también para nosotros tenerlo acá. Primero le vamos a preguntar un poquito sobre su vida personal, cómo está conformada su familia, desde cuándo está militando, cuándo arrancó. Joven, 21 años, en el año 86, 87, por ahí, con Bordón. Wow. Con Bordón era candidato a gobernador del peronismo y yo estaba en segundo o tercer año de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. ¿Y cuándo empezó a ocupar cargos públicos? ¿Cuántos años tenía? A ver, yo empecé... Primero me recibí ingeniero. Bueno, yo milité, digamos, con no tanta intensidad al comienzo de mi carrera universitaria, y cuando estuve por recibirme, yo dividía entre el deporte, un poquito la política y mis estudios, hasta que me recibí a los 27 años de ingeniero. Aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, y justo coincidió con que yo era en ese momento secretario de la Juventud Peronista de San Martín. Y tuve una posibilidad laboral interesante de irme a trabajar a una empresa constructora importante en Buenos Aires. Y dije que no, que me iba a quedar a dirigir las viviendas rurales que se construían en el interior de mi departamento. Entonces andaba en un rastrojero con un amigo que era el chofer del rastrojero municipal. Sí. Y andábamos por las viviendas rurales del departamento controlando que los que recibían los créditos rurales hicieran sus casas. Así que mi primera etapa de la ingeniería, aparte de mi estudio privado, era en lo público ayudar a que la gente pudiera construir sus viviendas rurales. Jorge, ¿cuántos hijos tiene? 3 tengo. 3. Uno de 21, Juan, que estudia arquitectura, segundo año. Anita, que tiene 19 y estudia medicina. Y Marian, que tiene 15 y está ahora de su viaje de estudios. Ah, bien. Su viaje de quinceañera. Su viaje de quinceañera. Bueno, ahora sí nos vamos a meter un poco con la política, porque hay muchos temas para hablar, y en este caso vamos a hablar un poco de las palabras del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, que fue parte de la cumbre que hubo en Buenos Aires de, obviamente, su frente, de Juntos por el Cambio. Ahí dijo que las próximas elecciones son una bisagra para el país, refiriéndose a las PASO, pero también, obviamente, a las presidenciales. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opina con respecto a lo que dijo Cornejo? Coincido totalmente con Cornejo, que son una bisagra y que sería muy bueno que el país cambie el rumbo que tiene hoy actualmente, ¿no? Un rumbo en el cual la gente tiene una postergación social y económica manifiesta. La gente tiene muchas dificultades económicas principalmente, no le alcanza el sueldo, tiene dolarizadas las tarifas de los servicios públicos, tiene una gran desesperanza respecto de conseguir trabajo, y los que lo tienen una dificultad en mantenerlo, sobre todo los que están en el sector privado, y los que tienen la posibilidad y el privilegio de ser empleados públicos, que el Estado público, el trabajador público tiene algunas ventajas sobre el privado, no le alcanza para llegar a fin de mes. Así que claramente coincido con Cornejo. Las elecciones que vienen son una bisagra para que la gente cambie de una vez esta situación incómoda en la cual está. Bueno, y obviamente eso se puede trasladar aquí a la provincia también, ¿no? Digo, porque él lo hacía tal vez mucha referencia a lo nacional, pero también está claro que tenemos una elección provincial y que el Partido Justicialista quiere estar de vuelta en los dos planos, ¿no? En el nacional y en el provincial. Sí, claramente. Cornejo tiene algunos méritos en la provincia, en eso. Con Anabel incluso hemos reconocido que muchas de las cosas que él puede haber mejorado o hecho de alguna manera correcta, nosotros lo vamos a mantener. Pero entiendo que ha sido un socio vital en las decisiones políticas y económicas que ha tomado el gobierno de Macri en estos 4 años. Sin el apoyo del radicalismo, del cual Cornejo es presidente, el PRO o Macri no hubiera tenido la fortaleza para tomar las decisiones
que ha tomado respecto de la política económica, que ha sido nefasta para el país. Usted recién hablaba cuando estábamos preparándonos para el programa que andan, por supuesto, mucho en la provincia, que la caminan y que las encuestas por ahí muestran unos números que ustedes no los perciben tal cual en la realidad cuando hablan de la percepción de la imagen del presidente. Pero cuando hablamos del gobernador, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes o qué es lo que palpan ahí con los mendocinos? Porque hay como una diferencia también con eso. Sí, ¿no? creo que Macri se lleva todas las críticas, ¿no? Principalmente porque la gente estaba muy mal. Yo te comentaba que de 10 hogares que visitamos, nos reciben en los 10. Y en 8 al menos están muy descontentos con la política nacional, con el gobierno de Macri, con la situación económica. Y en esto se traslada directamente a la situación provincial, ¿no? Porque Cornejo, como te decía, es corresponsable de todo este tipo de políticas. Lo que ha hecho Cornejo, tal vez con alguna inteligencia electoral, es separar las elecciones. Sí, desdoblar. Y eso lo diferencia un poco, ¿no? Pero la verdad es que las decisiones políticas y económicas son similares. Te voy a dar un ejemplo que es para todos igual. Los créditos UVA, las quejas, la preocupación que hoy tiene la gente que tiene un crédito hipotecario con el sistema UVA, es que la casa le aumentó el valor de la casa sin que la casa aumente, le aumentó el valor de la cuota, le aumentaron la cantidad de cuotas hacia el final, claro. Y la verdad es que no sabe cuánto va a terminar pagando. El primero en adherir a este sistema en Mendoza fue Cornejo. Incorporó al Instituto Provincial de la Vivienda a este sistema complicado. Así es que yo veo muy pocas diferencias entre Macri y Cornejo, aunque él intente hacerlo desdoblando las elecciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la propuesta del peronismo en la provincia y, bueno, usted es el candidato a vicegobernador quien va a estar acompañando a Anabel Fernández Sagasti. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Usted cuál es la visión que tiene de Anabel? Digo, porque es una figura que está muy cercana a Cristina, siempre se la ha visto muy cercana a Cristina y que a nivel nacional ha tenido una fuerte presencia. ¿Cuál es la percepción que hay de Anabel en Mendoza, según sus ojos, obviamente? Bueno, Anabel, yo siempre digo que es una sorpresa agradable para Mendoza. Primero porque es joven y tiene una interesante experiencia legislativa nacional. Fue diputada nacional con un rol muy importante en el bloque de diputados del peronismo en ese momento. Y ahora es senadora nacional, comparte una banca junto a Cristina en el Congreso. Tiene altísimas responsabilidades en defensa de Mendoza y creo que ha sido una sorpresa agradable porque se enfrentó a la estructura, si se quiere, que condujo al peronismo en los últimos 20 años. La estructura de los intendentes, los últimos dirigentes importantes que ha tenido el peronismo a nivel municipal y provincial, como fueron los hermanos Félix, los hermanos Bermejo. Bueno, todos juntos conformaron un espacio electoral y Anabel, con mucho esfuerzo, con inteligencia, con humildad y con una vocación de caminar la provincia de punta a punta, se impuso en las elecciones. Así que creo que es una sorpresa interesante para los mendocinos, por su juventud, por su capacidad y porque además es mujer, que necesita a la provincia una visión distinta a la que viene teniendo en los últimos 100 años. Creo que nunca había una mujer, o sea, un poco más de 100 años. Y la verdad es que sería bueno darle una oportunidad a una mujer que gobierne Mendoza y que tenga una visión distinta a la que vienen teniendo los últimos dirigentes. Cada vez que hay un nuevo gobierno se habla de cosas que son necesarias siempre para la provincia, pero si hablamos específicamente, por ejemplo, de cuánto tiempo es necesario para un gobernador para terminar de armar o de cumplir el proyecto, siempre se vuelve a hablar del mismo tema que es la reforma de la Constitución y la posibilidad de una reelección para los gobernadores. ¿Cree que es necesario sí o sí, digo, teniendo en cuenta que 4 años no son suficientes, o al menos eso es en lo que coinciden el 99,9% de los políticos? Nosotros estamos de acuerdo con una reelección para todos los cargos, incluido el gobernador. Como siempre esto se pone por delante de la reforma de la Constitución, se traba la reforma. Entonces creo que primero hay que hacer la reforma, excluir a los que gobiernan en ese momento para que no interfiera, digamos, desde una manera política en los cambios que hay que hacer, y de esa manera resolver el trámite. Pero entiendo que estaría bien una reelección para el gobernador, los intendentes, los legisladores y los concejales.
Esa es nuestra postura. Claro. Pero ojo, mira, Néstor Kirchner hizo un gran gobierno en 4 años nada más. O sea que se puede hacer. Perfectamente. Con Anabel hablamos de que son muy importantes los primeros 100 días de gobierno. En los primeros 100 días de gobierno uno puede tomar las decisiones más trascendentales, ponerle otra dinámica al gobierno cuando arranca, porque tiene el apoyo popular, tiene el apoyo hasta de los medios de comunicación, siempre que se tomen medidas a favor de la gente, ¿no? Que hoy le está pasando mal. Así que bueno, tampoco es descartable que un periodo breve de 4 años sea productivo como fue el de Néstor Kirchner del 2003 al 2007. Jorge, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a también ver lo que opinan los mendocinos con respecto a un tema específico que todavía va a dar mucho que hablar, así es que vamos a ver la opinión de ellos, ¿le parece? Perfecto. Estamos en Chat Político. Recuerden que ustedes, si quieren tomar contacto con nosotros, pueden utilizar, como les decimos siempre y los invitamos, las redes sociales. En Twitter, @SeñalúTV, así nos encuentran, y en Facebook como Señalú. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos nuevamente aquí en Chat Político, segundo bloque. Recuerden, www.unidiversidad.com.ar para ingresar, por supuesto, a lo que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Si quieren volver a ver Chat Político, van hasta la pestaña de Señal U y ahí, cuando ingresen, se van a encontrar con las opciones que hay en la programación. Está Chat Político y pueden volver a ver este programa y todos los anteriores que quieran volver a ver. Estamos con Jorge Tanús y vamos a seguir hablando un poco de lo que ha sucedido en los últimos días, porque finalmente, después de debate, de discusión, hubo coincidencias, hubo aval de parte del Partido Justicialista para que la provincia lograra llegar a este endeudamiento que estaba reclamando con el BID para poder llevar adelante la obra de mejoramiento de la Ruta 82. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina del tema del endeudamiento, si es positivo que se llegue a esa instancia para desarrollar obras y obviamente había opiniones encontradas. ¿Le parece que la veamos a la encuesta? Bueno, la vemos. Deberían estar destinados ante la crisis económica que hay a otro tipo de obras. Si bien es necesario para la ruta, pero hay una administración evidentemente mala, debería administrarse de otra manera para poder cubrir todos los gastos y todos los costos, tanto de obra pública como de las otras necesidades de la provincia. Y no hay otra forma de realizar obras si no nos endeudamos. Nos han dejado 12 años de robo, que vivíamos gratis, no pagábamos gas, no pagábamos electricidad, no pagábamos nada. La única forma ahora es endeudarse. Yo confío en este endeudamiento. Me parece que las obras están bien, acabo de estar leyendo algo. Me parece que se ponen de acuerdo entre los dos partidos que más dominan la provincia y se endeudan y cada vez más deuda. Y yo soy grande, pero ustedes que son jóvenes y los chicos van a estar endeudados toda la vida. Creo que sí, es positivo. Lo que pasa es que está al límite, la deuda de la provincia de Mendoza está al límite y yo creería que no habría que tomar más deuda, pero ellos son los que deciden y que saben más que yo seguramente. El endeudamiento para ahora, primero hay que ver de qué tipo de obra estamos hablando. Segundo, hay que ver hasta cuánto es el endeudamiento, porque si se sobreendeuda, como de alguna manera puede ocurrir, puede generar un grave trastorno. Si son endeudamientos genuinos para obras realmente genuinas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente, bueno, es parte digamos, de la forma de poder avanzar. Perfecto, me parece perfecto, porque antes no se hicieron nunca obras y ahora yo creo que el gobierno que tenemos es ideal para lo que ha hecho todo en su mandato. Perfecto. Muy poco lo van a valorar, pero no lo valoran porque lo que les importa es nada más que les regalen cosas. ¿Me entendés? Porque ahora se hace y gracias a Dios queda. Pero antes no se hizo y se robó.
Bueno, ahí veíamos la opinión de la gente, Está diversa, encontrado, ¿no? Hablan de la necesidad de hacer obras Sí, y sí. tal vez de no recurrir a un endeudamiento para llevarlo adelante, pero ¿es posible? El peronismo apoyó más que el endeudamiento la obra, quiero dejarlo claro, porque el endeudamiento el endeudamiento que hoy tiene la provincia es bastante preocupante. Supera los 57.000 millones de pesos. Hay que decir que creció notablemente por la devaluación del Claro. peso respecto al dólar, ¿no? Que en dólares es alrededor de los 1.300 millones de dólares. Que el próximo gobierno, sea de Anabel o sea de Suárez, tiene que pagar 83.000 millones en los próximos 4 años. Sí. Por lo tanto, la situación de deuda de la provincia es una situación complicada, preocupante y hay que mirarla con detalle. El peronismo apoya esta obra, solamente esta obra y específicamente esta obra, porque es un crédito relativamente accesible, de baja tasa de interés en dólares, que da el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene 5 años de gracia, por lo tanto no se agrega, digamos, amortización de deuda en estos 4 años que vienen. Sí. Y se paga a partir del 5.º año a 25 años. Diría que es, en la oferta que hay crediticia mundial, es un crédito accesible, razonable, para una obra pública, entonces creo que hemos tomado una decisión correcta. No sin antes analizarla bastante, ¿no? Vamos a repasar Tuvimos algunos dudas, tweets. muchas dudas, Sí, sí. muchas dudas, por eso lo decíamos. Y además ustedes desde el seno del justicialismo exigían detalles de cómo iba a ser este financiamiento. Y vamos a ver los tweets, en este caso de Anabel. Las 4 obras son importantes para Mendoza y somos muy conscientes. Desde el peronismo fuimos sensatos y responsables con esto. La única que tiene todo en regla y una tasa de endeudamiento razonable es la obra de la Ruta 82 y por eso lo acompañamos, citando obviamente a colegas de Séptimo Día en este tuit. Por acá, Suárez, Rodolfo Suárez, con diálogo maduro y a la altura de los desafíos que tiene la provincia, se puede avanzar en obras imprescindibles para el desarrollo. Y ahí Suárez cita una nota del diario Los Andes. Y bueno, en este caso, Bermejo decía, hemos dejado bien en claro que no nos oponemos a las obras ya que son necesarias y generadoras de empleo genuino. La gran preocupación es que la próxima gobernadora o gobernador que se elija quedará encorsetada con una importante deuda en dólares que afectará su gestión. Bueno, un poco lo que decía usted, ¿no? Claro, hicimos el análisis de la generación de trabajo, de la gestión de la provincia, porque la gestión de este proyecto entiendo que excede un gobierno, ¿no? Las gestiones con el BID duran varios años, la empezó el gobierno de Cornejo, la va a terminar el próximo gobierno, va a ejecutar la obra y como te digo, y el tercer gobierno o el subsiguiente la tiene que devolver, pero la tasa de devolución es razonable. Bueno, metiéndonos un poco también en cuáles son los proyectos que tienen ustedes como pensando en que pueden ser gobierno, ¿no? Y hablando de infraestructura, ¿cuáles serían las prioridades que ustedes creen que son necesarias para la provincia y que llevarían adelante? Nosotros hemos percibido, hay una percepción y una información. Sí. La información dice que la desocupación en Mendoza se duplicó, a pesar de que sigue un poquito por debajo de la media nacional, que ya está en 10,1. En Mendoza es un poquito menos, pero los números dan que Mendoza duplicó la desocupación. Y nuestra visión y nuestro conocimiento de la provincia hacen que debamos decir que el mayor índice de desocupación grande que se ha dado es en la construcción y en la producción. Trabajadores rurales que por el abandono de las fincas, por la falta de inversión, por problemas de que la gente en vez de invertir pone el dinero en la renta financiera, han abandonado la actividad productiva. Y lo mismo pasa en la construcción, que es la otra generadora de mucho empleo. Entonces diría que nosotros hemos enfocado la primera etapa de nuestro gobierno a 2 programas simples, específicos y directos a la gente, que es un programa de vivienda social, que le dé crédito social a miles de mendocinos para que puedan ampliar, refaccionar o construir una vivienda social rápidamente, esto en los primeros 6 o 7 meses de gobierno, y también un programa de incentivos fiscales para quienes asistan a la producción, para quienes mantengan el empleo
porque la actividad agrícola es la otra generadora de mano de obra intensiva. Y de esa manera, en el primer año, lograr sacar del infierno a miles de familias de Mendoza que hoy no tienen ningún ingreso. Hay que decir que están viviendo o sobreviviendo de tal vez la asignación universal, tal vez de la jubilación de alguno de sus padres que pudo jubilarse en la etapa del gobierno anterior de Cristina, y que hoy sirve eso como un salvataje social para miles de mendocinos que no tienen trabajo. Eso es para contestarle a Cornejo también, que dice que se termina esta cuestión de que la gente no se pueda jubilar más, ¿no? Que esto estaba todo regalado. Si no hubiera sido por esa cobertura social que dio el gobierno anterior, hoy sería un caos la Argentina. Y me voy a permitir también repasar un dato que surgía hace un tiempo atrás y que hablaba de que gracias a esa moratoria que había permitido que muchas mujeres pudieran recibir esa jubilación, fueron empoderadas de otra manera en el hogar, que sirvió para eso, que fue muy positivo, sin duda, ese aporte que se hizo, ¿no? Yo no puedo creer todavía que haya argentinos que tengan la falta de solidaridad con los millones de argentinos que trabajaron, varones que trabajaron y no tuvieron aportes, trabajaron en la finca, trabajaron en industria, en empresas, en talleres, y que gracias a que hubo un reconocimiento a su vida de trabajo se pudieron jubilar, o a las amas de casa, que trabajaron décadas, sostuvieron hogares, cuidaron chicos, sostuvieron las familias, que haya gente que con tanta falta de solidaridad que diga que esto es un regalo. Y ni hablar de que haya dirigentes como Cornejo que nieguen esta posibilidad social para que Argentina tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y por si Cornejo no lo sabe, que recorre el interior y vea cómo estas familias hoy sobreviven con esa pensión o esa jubilación mínima. Jorge, nos tenemos que ir a un nuevo bloque. Bueno. El tiempo nos está corriendo. Realmente es muy interesante la charla, pero bueno, nos queda un ratito más para seguir hablando con usted. Bueno, perfecto. Estamos con Jorge Tanús, candidato a vicegobernador por el peronismo aquí en la provincia de Mendoza, compañero de fórmula de Anabel Fernández Sagasti, hablando de distintos temas. Después del corte venimos con el último bloque y seguimos la charla. Estamos de vuelta, ya es el último bloque de Chat Político. Recuerden, Canal 30 de la televisión digital abierta y 22 de Supercanal HD. Rápidamente vamos a hablar con Jorge Tanús, nos quedan algunos minutos, es el último bloque. Diputado provincial por Unidad Ciudadana, ya lo saben ustedes también, lo hemos dicho, candidato a vicegobernador. Vamos a hablar un poco del presupuesto provincial, porque la ministra Lacino dijo lo siguiente y lo puso en sus redes. Las provincias cuenta con muy pocas herramientas a la hora de tomar decisiones económicas. No manejan la moneda ni la política cambiaria, entonces la herramienta más importante que tiene un gobierno provincial es el presupuesto. ¿Coincide con lo que dice Lacino? Sí, está bien. Mendoza incluso tiene una desventaja con respecto a otras provincias, que es que tiene una baja coparticipación nacional, recibe pocos ingresos nacionales, entonces se las tiene que arreglar con lo poco que recauda, con el presupuesto nacional y con las regalías del petróleo. Y allí tener que hacer todo, o sea, cualquiera que gobierne, ¿no? Hablo de que en los últimos 30 años Mendoza ha tenido una desfavorable situación económica y financiera, porque tiene que prestar servicios de salud, de seguridad, de educación, construir escuelas, construir edificios de salud, que la policía tenga móviles, que funcione el Estado y brinde todos esos servicios con pocos ingresos. Entonces la herramienta clave es el presupuesto y bueno, ojalá que podamos mejorar los ingresos para Mendoza. Bueno, ahora nos vamos a ir al ámbito nacional y queremos saber, bueno, se vienen las PASO, están obviamente definidos los candidatos, pero también tenemos, bueno, lo decíamos cuando hablábamos, ¿no? Al comienzo, la bisagra de las elecciones nacionales, lo que se viene. ¿Cómo ve la fórmula Fernández-Fernández? Obviamente ustedes están acompañando, pero digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué camino van a ir? En los últimos días, bueno, las declaraciones de Alberto Fernández han sido muy fuertes con temas muy específicos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir en un camino distinto al que está yendo Macri. Principalmente, nuestra visión de país tiene mucho más que ver con la producción, la construcción y la industria que con la especulación financiera. Eso es un rumbo clave que tiene que tomar la Argentina.
o seguir en la especulación financiera, que es por donde nos ha llevado el gobierno actual, o elegir el camino de la industria, de la construcción y la producción. Básicamente el rumbo tiene que ser absolutamente distinto. También nosotros tenemos como la misma visión nacional respecto de los servicios, y los servicios me refiero a el combustible, el servicio de luz, el servicio de gas, que a nuestro criterio el país tiene que tener una política mucho más afín, subsidiaria con los usuarios. Estos sean usuarios residenciales, pymes o las actividades económicas. No se puede tarifar estos servicios en dólares para que tengan solamente rentabilidad algunas empresas y postergar a quienes lo utilizan de manera social en la Argentina o de manera productiva. Así que en esa línea vamos, a cambiar claramente el modelo de país. En este recorrido que uno hace cuando ve la opinión de distintos referentes del país, con respecto a la crisis económica y con respecto a la economía diaria que vivimos los argentinos, de ir al supermercado, se encuentra con que muchos coinciden en que los empresarios, que son los formadores de precios, se han ocupado de también atentar mucho contra la economía del argentino. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo no le echo tanto la culpa a los empresarios. Siempre la mayor responsabilidad... A ver, el ciudadano es el más desprotegido, siempre. Y el ciudadano solo no tiene ni voz, la voz suficiente para reclamar o poder cambiar una realidad social, económica, como puede ser la formación de un precio. Y el empresario siempre está en el medio, ¿no? Entre el Estado, el consumidor y está el empresario. Creo que un Estado fuerte, que regule la actividad de alguna manera comercial, sobre todo en los precios que tienen que ver con los alimentos. Con lo básico. Claro, el que tiene el poder, el empresario va a buscar rentabilidad, pero para eso está el Estado, para defender, que no es un abuso. Para defender al consumidor. Y si el Estado, en este caso, lo que hace es favorecer de que los empresarios tengan la mayor rentabilidad posible, en una etapa donde hay inflación, donde el sueldo de la gente no rinde, creo que el que está incumpliendo su tarea es el Estado y no le echo la culpa a los empresarios. Se vienen momentos claves para la Argentina, para la economía argentina, porque hay un acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional y que quien gobierna a partir de diciembre, y ya pensando en el 2020, va a tener que, obviamente, seguir unido, por decirlo de alguna manera, al Fondo Monetario Internacional y pagar una deuda. Después de la salida de Christine Lagarde, que es momentánea, pero no está, ¿cuál es la opinión que merece suya con respecto al acuerdo? ¿Cuál ha sido la influencia de Christine Lagarde para lograr ese acuerdo con Argentina y qué puede llegar a pasar? Bueno, yo en esto confío en que nuestro espacio, que es el espacio de todos, que el peronismo principalmente, ¿no? El peronismo que se asienta en las figuras de Alberto Fernández, de Cristina, de Sergio Massa y de muchos gobernadores, va a ser una propuesta seria con el Fondo Monetario. Será para cumplir con los compromisos que asuma la Argentina, porque los asume el Estado, ¿no? Claro. Más allá de la impericia del gobierno de Macri y de su gobierno, su gabinete, entiendo que el Estado argentino asume obligaciones, compromisos que tiene que cumplir. Claro. Y así lo hizo Néstor Kirchner cuando pagó la deuda. Se sentó con las autoridades del Fondo Monetario, canceló la deuda argentina y dejó de depender de muchas instrucciones y políticas que le daba el Fondo Monetario. Yo creo que Alberto Fernández es una figura moderadora, con conocimiento de la gestión del Estado, que va a tener además un respaldo legislativo importante en el Congreso. No nos olvidemos que nuestra propuesta electoral es que Cristina esté en el Senado y que Sergio Massa esté en diputados. Por lo tanto, va a tener una posición parlamentaria fuerte a favor de que seamos un país serio y que Alberto nos represente bien. Así que creo que con el Fondo Monetario se puede seguir dialogando, discutiendo. Ya estamos comprometidos, nos comprometió Macri, pero bueno, los argentinos tenemos que ser serios y cumplir. Bueno, Jorge, llegamos hasta acá, ha sido un placer tenerlo nuevamente en el estudio. Tenemos que decir que ya hemos tenido su visita en alguna edición anterior del Chat Político, ahora en este caso como candidato a la vicegobernación. Y bueno, les deseamos éxitos en la campaña y bueno, seguramente vamos a volver a tener una oportunidad de hablar con usted nuevamente aquí. Bueno, muchísimas gracias, muy a gusto siempre en el programa.
Muchas gracias. Jorge Tanús pasaba por el estudio, por el piso de Chat Político. Nosotros los invitamos a ustedes a la próxima edición de este programa, el próximo lunes, como siempre, a las 22 horas. Muchas gracias.